cómo están de salud. Hay que cuidarnos, no bajemos la guardia, por favor. Por más que esté variando, dice que ya hay menos casos o menos incidencia de mortalidad, pero no significa que no haya mortalidad con el virus, siga habiendo. Y todo depende de cómo nos cuidemos. Miren, ya hemos sobrevivido un año con el virus. A algunos no les ha tocado ni la puerta, ¿no? Pero hay que cuidarnos. Todo está en la mascarilla, el distanciamiento y cuidado de las manos. Porque a veces yo veo, cuando he salido, las pocas veces que salgo, que tengo que salir, veo que la gente, por ejemplo, en la cuadra donde yo vivo hay una reja. La gente agarra la reja, cierra la reja, no se desinfecta. Y esa reja, ¿cuántas personas la habrán agarrado y cerrado y abierto en todos los días porque nadie va a desinfectar la reja? Y después agarran la cara, se acomodan la mascarilla. Y esos detallitos son los que nos exponen. Tenemos que estar, cuando salimos sobre todo, estar muy conscientes de los movimientos que hacemos, que tocamos, de no tocarnos ninguna parte del rostro donde, cerca de los ojos, nariz o boca, porque son zonas húmedas donde fácilmente entra el virus, ¿no? Desinfectarnos las manos y tener cuidado, pues, ¿no? Yo he visto ¿cuándo he salido? Salí el día viernes para hacer compras de algunas cosas que me faltaban para mi fin de semana. Y las familias estaban completas en Plaza Vea, como que fuera un día de paseo. Pienso que era por lo que estaban de descanso los niños en el colegio. Habían bastante niños, familias completas en Plaza Vea, un montón de gente. Yo me fui corriendo hasta donde están las verduras, agarré las verduras, fui a pagar y me fui, ¿no? Otras veces, a veces he mirado ahí como que a ver si me acuerdo, si necesito algo más, ¿no? Esta vez ya no hice eso porque había mucha gente y la gente se está confiando. Milagros, buenas noches. Sí, pues tu compañera también justamente mencionó de la vitamina C a la avena. Eso es un antioxidante que es muy efectivo. Mari Carmen, buenas noches. Amparo, buenas noches. ¿No? Entonces lo que les digo es para que se sigan cuidando, cuidándonos a nosotros, cuidamos a los que amamos, ¿no? Porque de repente en nuestros casos no se desarrolle la inflamación, pero porque el virus lo que produce es una inflamación, pero no sabemos cómo puede actuar el virus en nuestra familia y tampoco queremos exponernos para averiguarlo, ¿no? Entonces hay que cuidarnos. Karen, buenas noches. Bien, entonces, sabiendo que están bien, de salud, que a mí me dan bastante tranquilidad saber que están bien, el, que se están cuidando, no bajen la guardia. Si hubiese alguna sospecha o dificultad o algún proceso que estén pasando, me avisan igual porque para ver cómo se puede ayudar y si es algo ya relacionado con el virus, estás pasándola mal y se te está manifestando, no te olvides que tienes a la tutora. La tutora puede gestionar los permisos respectivos y apoyarte también de diferentes maneras, así que no dejen de contar con la tutora. Ya, Milagros nos dice, Milagros Cárdenas, que a sus padres y abuela y tíos son los únicos que estuvieron y con su difunto abuelo que les dieron y estuvieron una semana yendo a una clínica en San Juan donde les ponían la vitamina C. Acá en Los Olivos, para los que viven más cerca, hay una farmacia que se llama San Bartolomé, justo está en el Óvalo, en las Palmeras. En esa farmacia de San Bartolomé hay un consultorio de la doctora, ay, no me acuerdo su nombre, hace tiempo, doctora Cueva. Y esa doctora, sí, ahí en la farmacia te venden las vitaminas y ella cobra por poner las vitaminas porque son a la avena, ¿no? Es cuestión de averiguar de repente cerca de tu casa para que no te traslades tan lejos, pero sí hay quienes hacen esos trabajos, ¿no? Son antioxidantes, inclusive contra el estrés también. Hay personas que con eso se mantienen más jóvenes, más vitales, combate los radicales libres que se crean en el cuerpo por causa del estrés.
A ver. Entonces vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Bienvenidos a cada uno nuevamente y me alegra que estén bien. A cuidarnos. Tenemos que unidos vencer al virus y que el virus no sea parte de nosotros. Entonces, hoy día tenemos una sesión interesante, bonita, relacionada con la literatura infantil, cuentos y canciones, sobre los cuentos motores. ¿Alguna vez ustedes han escuchado sobre los cuentos motores? Miss, buenas noches. Buenas Eh, noches, creo, Lisette. creo que puede ser, o sea, de algunos cuentos, por ejemplo, donde comienzan a hacer, por ejemplo, supongamos de que sea un cuento del zoológico, ¿no? De animales, hacer los movimientos y las voces de esos animales, ¿no? Hacerlo, las mímicas prácticamente junto con la voz al mismo tiempo para que de esa manera, llamar la atención de los niños. Algo así es más o menos el Sí, tiene cuento una motor. relación, está bastante cercana a la forma como se expresan, ¿no? Porque miren, son con los cuentos, ¿no? Como bien mencionaba Lisette, de repente en la narración se está mencionando a ciertos animales o la historia, y lo que se trata es de que los niños representen con sus movimientos o con sonidos lo que la historia está contando. Y las canciones motores son muy parecidas, ¿no? Las canciones motoras son las que te van a decir, es más, decir las acciones que la canción está indicando son las que tienes que hacer, ¿no? Entonces, más o menos hay una idea de lo que es cuentos motores. Ahora, yo quiero compartir con ustedes justamente un video. Este video de acá, a ver, ¿pueden ver el video? El YouTube. Sí, Sí, Miss. Miss. Sí, Miss. Ya, les voy a poner en el chat, de todas maneras, el enlace por si es que hubiese algún problema de audio, porque a veces se presentan esas dificultades por el internet. Entonces acá se los voy a poner. Voy a poner para todos en la reunión. ¿Les llegó ya el enlace? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. Entonces, si alguno tuviese problema de ver o de oír, le pido por favor que utilicen el enlace. Entonces voy a compartir con ustedes, voy a aprender aquí que avance. No se escucha, profesora. A ver, un favor, utiliza el enlace, porque ya eso sí yo no puedo hacer más porque es asunto del internet de acá o el internet de allá, pero de algún lado es. Aprovecha utilizando el enlace, por favor. Ok, profesora. Gracias. Así.
¿Qué les pareció? ¿Aclaró un poquito más nuestra idea de lo que es el cuento motor? Sí, Miss. De hecho, decía, ¿no? Que no solamente los alumnos pueden hacerlo, sino también los profesores ser parte de eso, ¿no? Es como que ellos comiencen a jugar, pero a jugar para aprender algo nuevo, ¿no? Y que eso Exacto. además va a favorecer para todos los aprendizajes que han tenido durante todo el curso. Puede ser un proyecto, como un proyecto al final, donde se puede rescatar qué es lo que han conocido, cómo lo han hecho. Además, ayuda mucho a la creatividad, mencionaban, y también al compañerismo, al apoyo, a la empatía, para que puedan realizar todos los ejercicios que deben estar. Exacto. ¿No? Y se dan cuenta, por ejemplo, y en estos tiempos que tenemos la educación virtual, ¿será posible poder replicar los cuentos motores? No, sí, Miss. Si no me hubiera ido ahí. Sí, ¿no? El mismo profesor dijo que los podían hacer en casa con sus padres. Yo creo que a través de la pantalla en una clase dirigida por el maestro se puede trabajar los cuentos motores y estarías trabajando no solamente la literatura infantil, sino estarías permitiendo que el niño pueda moverse dentro de tu clase. ¿No? Porque por lo general a la hora del cuento, ¿qué cosa esperamos? Que los niños estén sentados, relajados, mirándonos y escuchándonos. La propuesta del cuento motor favorece también a aquellos niños que les es muy difícil estar quietecitos, ¿no? Los niños que tenemos con hiperactividad les puede permitir ser parte de la historia, escuchar la historia y moverse. ¿No? Aquellos niños que son kinestésicos comprenden mejor también la historia cuando se les narra en movimiento. Y definitivamente que para cualquier niño el moverse va a reforzar no solamente la historia que esté escuchando, sino que la va a afirmar en el movimiento. Entonces los cuentos motores es una gran opción. De repente cambiamos nuestra expectativa o nuestra práctica de contar cuentos. Ahora, si está, obviamente que si es cuentos antes de la salida, que los niños ya deben de estar calmados, esperamos que reposen y escuchen y se imaginen, ¿no? Pero hay momentos, si los cuentos los narramos temprano, que podríamos hacer que los niños se muevan, ¿no? Entonces ya tenemos otra opción
en lo que viene a ser la literatura infantil, que va a propiciar el movimiento en los niños y de acuerdo a la actividad que estamos planificando. Por lo general, los maestros de educación física son los mismos que enseñan, perdón, los de educación primaria son los mismos que enseñan educación física. Entonces puedes integrar tus áreas para poder, porque finalmente nosotros tenemos áreas para poderlas diversificar en el sentido de que el niño pueda hacerlas de sí, ¿no? Tomarlas, aprenderlas, pero el niño es integral, entonces podemos integrar áreas y ayudarlo que el niño pueda seguir creciendo, desarrollándose, ¿no? Acá nos habla de la creatividad, nos habla de la espontaneidad, del respeto, la solidaridad, que son virtudes, valores que los niños pueden desarrollar en conjunto. Y cuando se hace en conjunto, realmente es mucho más bonito. A ver, levanten su manito todos aquellos que viajaron de promoción en el colegio, que tuvieron la oportunidad de hacer su viaje de promoción en el colegio. A ver sus manitos. Ahí hay dos manitos levantadas. A ver, voy a ver quiénes son. Allá, acá hay más. Está María, María Luz. Está Héctor, Harold, Ángela, Luz Camila. Ahora, dependiendo del lugar donde ustedes hayan viajado, ¿no? Hay quienes se fueron al Cusco, otros han ido a la selva, de repente otros a Huaraz, pero les aseguro que si ustedes vuelven a regresar a ese sitio años después sin sus compañeros, no es lo mismo, ¿no? Y eso es lo que hace bonito el grupo. El colegio lo recordamos con cariño y con gusto porque estábamos con nuestros compañeros. Entonces, hacer estos cuentos en compañerismo, que no es lo mismo escucharlos todos juntos, sino que hemos actuado, nos hemos movido, hemos participado, nos hemos divertido y hemos aprendido, eso hace que realmente sea significativo, bonito, y es donde nuestros estudiantes pues van a armar esos recuerdos tan entrañables que después tienen de la escuela. Entonces, el facilitarles, propiciarles un espacio donde ellos también puedan experimentar este tipo de aprendizaje junto con sus compañeros siempre va a ser muy, muy favorable, ¿no? Los niños siempre lo van a recordar. Entonces, acá justamente teníamos estas preguntas, ¿no? ¿Qué entiendes por un cuento motor? ¿Cuál es la finalidad de estrategia? ¿Y a qué contribuye el cuento motor? Y hemos visto, pues, ¿no? Que ¿a qué va a contribuir? A la creatividad, al movimiento, no cualquier movimiento, porque no se trata de moverse por moverse o jugar por jugar, sino jugar para aprender, como dice al final el profesor. Jugar para aprender, ¿no? Entonces, el cuento era pertinente, el niño que vivía, Cheto, que vivía en la carpa del circo, y hacía malabares, hacía equilibrio, ¿no? Y los niños fueron incrementando vocabulario, experimentando qué cosas eran los malabares, el equilibrio. Entonces, implementaron, hicieron suyo un vocabulario que de repente para muchos no era muy conocido o no habían tenido la oportunidad de saber exactamente de qué se trataba. Entonces, vamos trabajando ahí, ¿no? Parte de la literatura, el movimiento, y los niños se van practicando y dándose cuenta, y ustedes como maestros, si el niño ya tiene un control corporal, ¿no? O una memoria corporal de los movimientos que él puede hacer. Entonces, acá tenemos otro video de este cuento motor que es el infantil de 5 años. Este es de los indiecitos. Ah, no, este es el de los indiecitos, este es otro. Me parece que también es parecido, ¿no? No lo voy a poner todo, pero voy a poner una parte para que nosotros podamos verlo y continuar con nuestra sesión. Lo bueno es que ustedes lo tienen en la plataforma y es ahí donde ustedes también lo pueden ver las veces que sea necesario. A ver, Camila dice que fuiste hace 3 años. ¿Tu viaje de promoción fue hace 3 años? Sí, Miss. Ah, pero todavía no has podido regresar entonces. ¿Y a dónde Ya un fuiste? poco, ya no mucho. Fui a la selva.
Selva Central. Ah, pero mira, de acá a unos años, cuando puedas ir, te vas a dar cuenta, va a ser maravilloso con las personas que tú vayas, todo, pero vas a recordar mucho a tus compañeros. O sea, no va a ser lo mismo en el sentido porque ya no están las bromas, tu amiga del alma o tu amigo del alma, ¿no? No va a ser exactamente lo mismo, es otro recuerdo el que vas a tener y es el mismo lugar. Por eso les decía, ¿no? La etapa escolar es una etapa muy bonita. A ver, acá les voy a poner, a Camila le he puesto en lugar de a todos, el nuevo video lo estoy poniendo aquí en el chat para que igual, si es que a alguien no lo puede ver o escuchar, puede usar el, chat, el link para poderlo ver. Entonces voy a compartir el video que está, a ver, un ratito. Si alguien, por favor, si alguien hace la pregunta que esté ingresando recientemente que no puede ver, compártanle el link, porque las personas que entran no pueden ver lo que se ha hecho antes. ¿Ya? Entonces yo ya voy a poner el video. Una parte nomás, ¿ya? Hasta chiquito. Aquí la historia no la escuchábamos audible, no estaba en forma audible, estaba escrita, pero veíamos las acciones de los niños en relación a la historia, ¿no es cierto? Y los niños realmente podemos darnos cuenta que la pasaban muy bien, se han divertido con la historia que han estado representando, no ha sido una historia diferente, una historia que de repente haya sido aburrida, ¿no? Se han divertido, los hemos podido observar. Acá también hay otra que dura casi 5 minutos, esta le voy a poner un par de minutos nada más, porque ya con esta nos damos una buena idea. Voy a poner acá y abrir. Ah, un detalle, me olvidé de compartirlo con ustedes. A ver,
Voy a ponerlo igual en el chat por si hay algún problema. Lo puedan visualizar. Ya está. Entonces continuamos con el nuevo videito, que lo vamos a poner un ratito nada más. Este es para niños de 5 años. Ahí lo voy a detener. Ahí lo detengo porque casi es parecida a la historia anterior, eh, pero nos damos cuenta que los niños de inicial de 5, sus movimientos son más esperados, dirigidos de lo que ya le han dicho que hacer, ¿no es cierto? Entonces, sigue siendo un cuento motor, pero ¿qué cosa podríamos nosotros sacar de conclusión entre ver a los niños de primaria y ver a los niños de 5 años? De repente, en la narración, ¿no? Lo que estamos narrando, el vocabulario, las acciones que se esperan hacer sean menos complicadas y tener los elementos, porque definitivamente esta historia de los indiecitos requiere de elementos, ¿no? Vemos la diferencia entre los movimientos que hicieron los niños de primer grado con el que hicieron los niños de inicial. El espacio también, muy bien, Carmen. Exacto. El espacio. Los otros niños tuvieron mayor libertad de movimiento porque estaban en el patio.
¿no? Inclusive ese colegio se ve que es grande porque hasta una parte de jardín tenían, subían las escaleras que eran como subir las montañas. En cambio el aula era muy pequeña, ¿no? Y estaban en un aula que no facilitaba el movimiento, sino se veía como que muy desordenado, ¿no es cierto? Ahora, luego de ver estos videos, vamos a poder decirnos, ¿qué es el cuento motor? A ver, acá hago una intervención en el chat. Keila nos dice, la improvisación de los movimientos de los niños también se vio más planeado con los niños de inicial. Exacto. Yo también eso no lo vi tan espontáneo, ¿no? En cambio, con los niños de primaria se les veía más espontáneos. De repente ya habrían tenido alguna idea de los movimientos que podrían hacer en el de las canoas, ¿no? En el de los indiecitos, pero en el de, por ejemplo, el de Chetos, el del niño del circo, me pareció inclusive más espontáneo, ¿no? Y la maestra por ahí les iba dando algunas apreciaciones de ideas de movimiento que los niños la ponían en práctica. Ahora, otro aspecto, la narración, ¿no? Es diferente cuando tú agarras un papel para leer el cuento, porque no haces el contacto visual con los niños, no haces el contacto que es necesario para desarrollar la creatividad, incentivarles, ¿no? Que el niño haga suya la historia, ¿no? Entonces que de repente ponga un movimiento y que tú le puedas dar una aprobación, una seña, ¿no? Como diciendo, bien, sigue adelante, ¿no? Y el niño se sienta en la libertad de poder actuar. Le da más confianza que tú lo estés observando, viendo y que recibir su palmadita, así como dicen en el hombro, de lo estás haciendo bien, a que no le digas nada. Si estamos leyendo no lo vamos a poder hacer. Por eso es importante conocer la historia antes, ¿no? Que podamos nosotros ya haberla leído al menos varias veces o en tarjetas, puntos claves de la historia por ciertos movimientos que quieres desarrollar o vocabulario que quieres favorecer en los niños, pero no leerte toda la historia, porque se siente como, no se sintió igual, ¿no es cierto? No sé, se vio muy actuado el de inicial a comparación del de primaria. Y la idea es que sea mucho más espontáneo, que se divierte el niño, porque no me pareció divertido, sino que estaban ejecutando, haciendo y mirando a la profesora, ¿está bien? ¿No? A ver, ¿qué más nos dice Keila? Claro, en este caso de los de inicial, la maestra estuvo más como una narradora y era parte del cuento motor. Y no era parte, no se involucró mucho con los niños, exacto, ¿no? Y es importante que te involucres, porque si no, ya no es un juego, sino se siente como estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. El niño está necesitando ser aprobado y no sabe, ¿no? Entonces trabaja de una manera insegura y ya no es divertido así. Ahora, ¿qué es el cuento motor? A ver, perdón, otra participación más. Lisette nos dice, no los vi divirtiéndose, les señalaba qué hacer. Exacto, no se divertían los niños, ¿no? Y la idea es de que los niños se puedan divertir, que estén aprendiendo jugando. Ahora, el cuento motor es una variante del cuento hablado. Podríamos denominarlo como el cuento representado, un cuento jugado, en el cual hay un narrador y un grupo de alumnos o alumnas que representan lo que dice dicho narrador. Se trata de una variante del cuento, que es motivadora, educativa y estimulante, que resulta muy eficaz sobre todo en la escuela primaria e infantil para el desarrollo tanto psíquico, físico como mental del niño, donde el factor fundamental es el juego, ¿no? Nosotros sabemos que el juego es elemental para nuestros niños porque ellos aprenden en el juego. El juego es una forma de aprendizaje que ellos tienen, sobre todo el juego representativo que les ayuda a entender el mundo que los rodea, al ejecutar lo que hace el maestro, el carpintero, el zapatero. Ellos están aprendiendo qué cosas son las que hacen al ponerlas en práctica y nuestros niños aprenden con la acción.
El juego es el más valioso instrumento educativo, eso no lo debemos de olvidar. Cajijal, perdón, Cajigal, tengo acá una intervención. Y Ave María dice, es una actividad en la cual los niños manifiestan, coordinan, hacen uso de su creatividad para representar una narración. Exacto, María. ¿No? Entonces los niños van a poder ponerse de acuerdo, van a poder desarrollar su creatividad y sobre todo trabajar en equipo. Cajigal dice, acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas reglas establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión. A ver, permítame un ratito. Ver en el chat, hay una participación. Iliana nos dice, el primer video de los niños de primaria dio un enfoque más atractivo. Ayudó mucho el espacio en el que se desarrolló. El cuento motor orienta a los niños a desarrollar la creatividad, sus destrezas motoras y la socialización con sus compañeros. Rafael dice, pierde su naturaleza si el docente interviene para guiarlo. Sí, pues, porque ya el niño no va a poner en práctica su creatividad, ¿no? Puede ser que nosotros le podríamos dar sugerencias, pero no impedir que el niño ponga en práctica su creatividad. Y eso es algo que debemos de tener cuidado, porque la idea es de que el niño lo haga, ¿no? Y sí tener observarlos cuando están haciendo estos movimientos, porque puede hacer algún movimiento que se puedan poner en peligro también, pero si yo estoy leyendo, no me voy a dar cuenta. Y eso es importante porque los niños en su intención de representar algo con su movimiento pueden de repente hacer algún movimiento a los que todavía no están preparados para hacerlo. No todos los niños tienen el mismo desarrollo motriz. De repente uno hizo algo que sí puede hacer, al otro niño le pareció interesante y lo intenta, pero se puede poner en peligro. A ver, Natalia nos cuenta, ¿no? La actividad me hizo recordar un cuento que les hice a los niños cuando estaba en el colegio estudiando. Les hice la historia del perro y el gato. Fue una experiencia muy buena. Claro que sí, seguramente que sí, ¿no? Entonces, y los que están trabajando en forma virtual pueden utilizarlo, ¿no? Para que sirva a sus niños, sobre todo en este tiempo en el que no se mueven mucho, perdón, puedan hacerlo, ¿no? Y de repente alguna sugerencia de movimiento, pero una sugerencia, porque puede ser que todavía estén los pobres chicos limitados, la creatividad también se va, ¿no? Y ayudarlos para que puedan desarrollarlo y ser un poco más libres, ¿no? Porque están contemplando la computadora. Concéntrate, presta atención, es que marca, responde. Y los papás están así, nosotros no hemos tenido que vivir el colegio con nuestros padres atrás de nosotros, ¿no? Y nuestros niños sí lo están viviendo, sí, debe ser mucha tensión. Y un juego motor, un cuento motor puede ayudarlos a disipar esa tensión, ¿no? Y a moverse de la manera que ellos quieran expresarse. Y de repente, para que les puedas tomar atención a cada uno, a uno le dices, a ver, ¿cómo harías tú? Y el gigante entonces levantó la pierna gigante para aplastar al enanito, no sé. A ver, ¿cómo lo harías tú, Rosita? Y que puedas enfocarla, ¿no? Entonces, mencionarles a cada uno y puedes ver su creatividad, sus movimientos y los niños van a ser parte de ese cuento, ¿no? Involucrarlos. Guttón en 1982 dijo, es una forma privilegiada de expresión infantil. Y Winsiga en 1987, el juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría.
y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente, ¿no? O sea, ya no es las normas, las reglas de la vida diaria, sino pueden dar, como quien dice, escaparse por ese breve momento en el que están participando de la historia y de repente ser el gigante, ser el enano, ser el acróbata, ser el malabarista, ser el indio, ser el oso, ¿no? Y que los ayuda a expresarse y a interpretar también el mundo y lo que ellos están aprendiendo a su manera. ¿Qué implica el juego? A ver, vamos a ver aquí en el chat un momentito. Keila nos dice, el juego hoy en día es considerado una estrategia didáctica de aprendizaje, por eso es muy importante incorporarlo en los salones de clase. Por supuesto que sí, Keila. Y cuán importante todavía es en este entorno virtual. No olvidarnos, ¿no? Porque de repente decimos, ay, no, tengo que lograr hacer todas estas capacidades, competencias planificadas y me tengo solamente este tiempo. Pero nos olvidamos de que estamos tratando con niños, que estamos tratando con personas que piensan, con personas que tienen preguntas, que pueden dar respuestas, que pueden crear. Y eso no lo debemos de olvidar. A ver, María Luz dice, el cuento motor es una fuente motivadora que despierta en los niños el interés por descubrir historias y personajes, además del desarrollo de la imaginación, de la creatividad, de las emociones y sentimientos. Exacto, María. Entonces, qué interesante podría ser que los niños lo hagan en su casa y nosotros ver qué cosas es lo que nos traen, ¿no? Qué elementos nos traen para poder complementar su historia. Ariana dice, claro, normalmente cuando nos apoyamos en los juegos libres, en los juegos hace que las clases sean más divertidas. Es cierto. ¿No? Entonces, vamos a continuar acá. ¿Qué implica el juego? Produce placer e implica actividad, ¿no? Así sea un juego en el que esté sentado con los carritos, el niño está haciendo algo que a él le va a producir placer, que se va a mover, ¿no? No necesariamente es correr, saltar, sino que también en un lugar jugando pueda moverse, mover los personajes, mover las fichas. Va a implica también sentimientos de satisfacción al igual que derrota, ¿no? En el juego ganamos, perdemos y lo importante es jugar y ahí podemos enseñarle precisamente a aceptarlo, ¿no? Aceptar que no siempre se gana, tampoco significa que siempre se pierde y a analizar qué cosa hicieron para ganar o para perder. Porque el hacer esta metacognición ayuda a que pueda reforzar aquellas habilidades que tiene y darse cuenta de las debilidades o las amenazas que tuvo que no pudo superar. Y trabajar en ello. A nosotros también, ¿no? Implica ser libre, innato, o sea, movimientos, sin que haya una... En esta parte del cuento todos tienen que hacer así o así, no, sino que el niño pueda expresarse. Es socializador, tiene reglas, al igual que en la sociedad en la que nos encontramos, y van a haber cuentos que sí las van a tener, ¿no? Por ejemplo, el de los indiecitos, vimos que la historia misma les narraba ciertas acciones que hacían todos y agarraban los elementos que necesitaban, ¿no? Que pueden ser esas reglas. También demandan una organización, ¿no? Y de repente es así, vamos a contar una historia de los indiecitos y vamos vamos a ponernos nuestra plumita. De repente los mismos niños cortan en papel y ellos arman sus plumitas, se ponen la cinta con el masking tape, porque me parecía que era con masking tape. Y cuando la canción del venado es así, porque los niños de dónde van a saber, ¿no? Los indios, y dando vueltas en círculo. Después le decimos cosas que hacen los indios, cómo las hacían, cómo las pueden, y ya ellos lo implementan en la historia, ¿no? Entonces, esa organización es importante, fusión de desigualdades e integración, ¿no? Esto implica, vamos a darnos cuenta que no tienen todos la misma posibilidad de movimiento, pero la idea es que esta integración les permita ser parte del equipo, a pesar de que no pueden hacer exactamente las cosas igual que de aquellos que tienen una mejor coordinación o memoria motriz. Desarrolla la moral del individuo, el cumplimiento de las reglas, no hacer trampa, qué es bueno, qué es malo.
Fomenta la deportividad, el compañerismo, la amistad, la responsabilidad en una tarea concreta. Y esta actividad la podemos desarrollar con niños hasta sexto grado de primaria. O sea, no es solamente para los más pequeños. Obviamente que la dificultad y el tipo de movimiento que se va a demandar y la creatividad también va a ser diferente, ¿no? A ver, Lisette dice, el juego permite a los niños imaginar, explorar, representar distintas situaciones, expresando sus emociones y mostrando su forma de ver el mundo. Es así que se va, a ver, se me movió. Es así que se va generando el aprendizaje, es una herramienta fundamental en la educación. Rafael Guerrero nos dice, y además permitiría que los niños se separen al menos por un momento de la PC, exacto, o celular, a los que muchos se vean vuelto adictos. Es que realmente uno no sabe a qué tiene tendencia, ¿no? Que comprueben que no todo es virtual. Exacto. A ver, un momentito. También nos dice Brenda, es libre porque cada niño actúa de acuerdo a su imaginación, creatividad y autonomía. Este tipo de dinámicas hace que los niños participen de manera voluntaria porque despiertan su interés. Y César nos dice, considero que el juego cumple un papel fundamental en el desarrollo de los niños, ya que comienzan a relacionarse y desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Pero si se combina con la metodología y el material adecuado, desarrollan conocimientos en las diversas áreas, matemática, comunicación, personal social, ciencia y ambiente. Exacto. Mucho tiene que ver la creatividad del maestro. Recuerden, ustedes también en la educación nos permite ser creativos, ¿no? Cómo pensar en tus niños, a los que tú conoces, porque tienes que conocerlos para poder pensar qué cosa les va a favorecer. Si tienes un grupo muy kinestésico, definitivamente necesitas implementar juegos de movimiento, ¿no? Que a los niños les va a gustar. Si son más visuales, las imágenes son las que van a ser las atracciones o el punto focal para el aprendizaje de los niños. Conocer cómo son nuestros niños va a ayudar al balancear también las estrategias que vamos a utilizar. Mari Carmen nos dice, ellos van a ser los protagonistas de lo que están haciendo, lo cual les va a ayudar a su seguridad. Exacto, exacto. Sobre todo porque el niño cuando él hace, ¿no? Y se siente aprobado, eso le da seguridad. Keila nos dice, al ellos mismos crear sus materiales, desarrollan su capacidad motora fina y al recrear el cuento, actividad, su capacidad motora gruesa. Es más, yo pienso que inclusive este cuento podría de repente ser escuchado de manera auditiva primero, tranquilos, y preguntarles, no, ¿tú qué harías en esta parte? ¿Tú qué harías en esta parte? Y de repente después de eso, tranquilamente elaborar sus materiales, ¿no? Buscar los materiales que necesitan y después salir a un lugar espacioso donde puedan ponerlo en práctica, utilizando aquellos materiales que ellos ya habían previsto, que ellos ya habían considerado, ¿no? Entonces, y virtualmente podríamos hacer eso, contarles la historia y que piensen qué es lo que van a necesitar y darles ese espacio y tú puedes saber su coordinación motora fina, cómo están cortando, dibujando a través de lo que ellos mismos están haciendo. Mariluz dice, el juego motor incluye, a ver, se me movió, todos los tipos de situaciones motrices en forma de actividades lúdicas que comportan conductas motrices significativas y que podrán cumplir sin distintos objetivos como recreativos o deportivos. Inclusive, pudiéramos involucrar a los padres que ellos los filmen. Que ellos lo filmen y entonces de repente la plataforma del colegio o la forma como se están enviando las tareas, ustedes también puedan ver para que vean cómo están los movimientos de los niños, su coordinación motora gruesa, para ver qué niños necesitan reforzar ciertas áreas, porque también es parte de la tarea de maestros como primaria. Harold dice, el juego les permite desarrollar su imaginación, creatividad y es un formador de valores positivos. Exacto. Exacto, Harold. Los valores también se trabajan aquí, ¿no? Y hay que recalcarlos inclusive.
Keila, el juego también es parte de la estimulación temprana, ayuda a estimular el cerebro de los niños, es excelente, exacto, ¿no? Entonces, recordemos que es una estrategia que podemos utilizar en todo momento, aún con los niños más grandes, porque los niños más grandes también necesitan de jugar. Entonces, tipos de cuentos motores. Tenemos 4 tipos de cuentos motores. Cuento motor sin materiales, donde solamente es el movimiento y la imaginación del niño. Cuento con materiales, donde de repente ellos crean, los indiecitos me hago mi plumita, me consigo mi palito para que sea mi arco de flecha, o también para mi canoa, ¿cómo se llama lo que nosotros usamos? Para el remo, ¿no? Que sea el remo, ¿no? Entonces, los niños van creando o nosotros les vamos dando la idea también. Remos, muy bien, gracias, Mari. A ver, Natalia dice, el cuento motor tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Es por ello que se integran como recurso didáctico. El cuento motor es un cuento jugado, un cuento vivenciado de una manera colectiva, con unas características y objetivos propios. Así es, querida Natalia, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué tipos de cuentos motores existen. El cuento sin materiales, el cuento con materiales, el cuento motor con materiales musicales. De repente acá, y algo que podríamos utilizar para poder estar más atentos a nuestros niños es nosotros grabar nuestro cuento. Cuentas el cuento y grabas tu voz. Entonces tú pones tu grabación y puedes estar observando a tus niños, ¿no? El cuento motor con materiales alternativos o de reciclado. Por ejemplo, yo tenía un material, porque les digo tenía porque solamente me quedo con los libros, pero los audios ya no los tengo, pero podría darles una idea a ustedes. Era cuentos clásicos como el de la Caperucita, Blancanieves, donde se hablaban las acciones y después se ponía un espacio de música, una música así como que invitaba al juego o al movimiento, ¿no? Pero de acuerdo a la trama que se estaba dando en ese momento. Entonces los niños cuando escuchaban la música, ellos empezaban a representar la parte que se había narrado. Como ese material que yo tenía era antiguo, ya los cassettes simplemente se malograron, por los cassettes les sale hongos y ya no sirven para nada. Y me quedé solamente con los textos. Creo que, no sé si alguna vez se los enseñé a ustedes, pero acá está, estos dos son. ¿No? Estos de acá, no sé si estos cuentos. No dicen propiamente cuentos motores, pero es el curso práctico de expresión corporal, ¿no? Si no es educación física, es expresión corporal. Y acá, por ejemplo, tienes el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Y entonces acá hay una narración, material utilizado, dice, un eje de equilibrio provisto de puente, 10 picas de bastones, ramas entre las cuales saltan los pájaros y fusil del cazador, balones, cintas adhesivas coloreadas para delimitar caminos a la casa, ¿no? Y acá hay imágenes de los movimientos de los niños en relación a la parte de la historia que han contado, ¿no? Entonces, esa es una idea de los juegos motores musicales, porque esta parte donde los niños hacían sus movimientos era donde se le ponía una música que era más acorde. Acuérdense que la música nos va a demarcar movimiento también. Entonces, si era movimiento rápido, una música que es un poquito acelerada, ¿no? Y si era movimientos suaves, misteriosos, de repente esas músicas que acompañan el misterio o que son un poquito más tranquilas. Este libro se llama Curso Práctico de Expresión Corporal, que era de Océano, no sé si existirá todavía, Educación Psicomotriz en la Infancia. Ahí se los pongo para que los puedan ver. Eran 2 tomos y cassettes. Los cassettes sí se me deterioraron, ya no servían.
Entonces hemos visto cuento motor sin materiales, con materiales, cuento motor con materiales musicales, cuento motor con materiales alternativos o de reciclado, ¿no? Entonces ahí también, si es un arco de flecha, no vamos a buscarnos un arco de flecha, el reciclado o representativo es que ese palo que te sirve de remo, te sirve de bastón, te sirve de caballo, te sirve de arco de flecha, ¿no? Entonces puedes tener ciertos elementos en casa que te puedan servir, ¿no? Si van a lanzar o tirar piedras, no sé, de repente pompones y tener ciertos materiales que en la casa pueden conseguir, ¿no? Que puede ser el palo de la escoba, ahora estas escobas de plástico que tienen sus palitos de fierritos forraditos que son bien livianos, ¿no? Que podrían usar los niños, ¿no? Entonces, ya lo demás es creatividad, ¿no? Los aros de plástico también que hemos visto en algunos de los aros de plástico, los conos, si no hay conos, aunque sea con el masking tape en el piso, sus cruz, donde van a saltar, donde van a hacer recordar ciertos movimientos. Ahí podríamos trabajar tranquilamente con circuitos también y pedirle eso a los papás que lo puedan implementar en casa para que puedan moverse los niños también con libertad y poder expresarse, ¿no? Ahora, hemos visto los tipos de cuento motor, vamos a ver cuento motor sin materiales. Este tipo de cuento se desarrolla sobre todo la imaginación y la creatividad del niño, ya que no hay materiales y tiene que utilizar lo que el medio, es lo que él tiene en el medio, en lo que se desarrolla la acción o lo que la acción a desarrollarse le proporciona. Es mejor en el desarrollo social, en el desarrollo de las emociones y los sentimientos. Aquí el maestro cumple un papel muy importante como guía, ya que puede verse desbordado de información y no saber cómo representar lo que se le dice. Entonces, ahí tenemos que ser un poquito más, tratar de especificar o ser directos en decir cuál es la parte que ellos van a representar, ¿no? Entonces, graba tu cuento, paras y dice, vamos a representar la parte en que se escapa la niña de la bruja, ¿no? Entonces, ¿cómo se escaparían? Y empiezan a correr, dar vueltas y se esconde en una cuevita, ¿no? Un huequito y que se meta debajo de la silla, de la mesa de su casa, debajo de su escritorio. Entonces tenemos que ayudarles a tener una idea más o menos para que los niños puedan, y no le hemos contado como 2, 3 páginas del cuento y los niños, ay, ¿y ahora por dónde empiezo, no? Entonces la idea no es esa. Y poco a poco, siempre acuérdense que empezamos de menos a más. Después ellos mismos van a ser los que nos propongan los movimientos y las acciones a representarse. También tenemos el cuento motor con materiales, ¿no? Este tipo de cuento motor es el más común, el que más se emplea en las clases de educación física. Aquí se desarrolla, además de la creatividad y la imaginación, las habilidades, destrezas básicas. Se fomenta sobre todo la participación, el respeto al material y a los compañeros, el compañerismo, etcétera, ¿no? Entonces son los famosos circuitos que podemos emplear. Entonces ya están los circuitos, los niños saben por dónde entrar, por dónde salir. Yo recuerdo mucho a la profesora de educación física del colegio donde fui directora. Ella pues tenía serie de materiales, tenía telas de policiada de diferentes tamaños, tenía la cinta gimnástica, tenía los aros tipo hula hula, aros más chicos, los conitos, y todo eso lo empleaba para hacer sus circuitos. A ver, Keila, me acuerdo que en el tercer ciclo de la Miss de teatro nos hizo imaginar que un objeto servía para diferentes utilidades, como por ejemplo, un control de televisor puede ser un micrófono o un peine. Es cuestión de imaginación y creatividad. Exacto. Y esa misma imaginación y creatividad queremos desarrollarla en los niños, ¿no? Y aún parezca mentira el hecho que tú le digas, vamos a hacer esto, es como problematizar algo y el niño está resolviendo un problema, ¿no? Entonces, esa resolución del problema lo ayuda a sentirse mucho más competente, ¿no? Y eso es algo que nosotros también podemos desarrollar en nuestros niños. Lisa dice, desarrolla el pensamiento divergente. Exacto, ¿no? Hacer las cosas diferentes, no de la misma forma que se espera que la hagamos, ¿no? Y plantear unas alternativas distintas, totalmente fuera de lo convencional. Eso es lo divergente. Vamos a ver el cuento motor con materiales musicales.
Es igual que el cuento motor con materiales, solo que esta vez el cuento está adaptado para utilizar instrumentos musicales, como por ejemplo el burro que caminaba sin saber dónde, de repente se encontró una flauta y sopló, ¿no? Y cuántas historias más de este tipo de cuentos donde pueden emplear instrumentos musicales o donde hay una música que les incite a hacer una representación. O sea, no solamente es que los niños van a agarrar materiales, sino que van a utilizar la música y la música en sí va a invitar a hacer ciertos movimientos, ¿no? Porque si nosotros ponemos música que es rápida, los niños van a hacer movimientos un poquito más acelerados. Si es una música de suspenso, de repente van a estar así, ¿no? Como que, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Y es escoger la música. Tenemos que escoger la música que vamos a emplear y de repente poder hacer nuestro repertorio y hacer archivos, ¿no? Música de suspenso, música de movimiento acelerado, música de movimientos de repente para bailar, ¿no? Y así podemos ir seleccionando, entonces, cosas que cuando implementamos nuestras historias ya las vamos ordenando y utilizando de la manera que mejor nos sea conveniente, de la manera en que las estamos necesitando. A ver, un ratito, me pareció que había una participación, ya no la veo. No la puedo ver. A ver, sí, no puedo verla. Ya, tipos de cuentos, vamos a ver el cuarto cuento motor con materiales alternativos o de reciclado. Este es el cuento motor más complejo, ya que los materiales serán de reciclado, quiere decir materiales que han sido construidos por los alumnos a priori, por lo que el maestro debe de haber contado el cuento con anterioridad para que los alumnos escuchen el relato y averigüen qué cosas o materiales deben de construir y qué son necesarias para poder interpretar el cuento. Por lo tanto, tiene una primera parte de escucha del cuento, una segunda parte de exposición de materiales, una tercera parte de construcción de materiales y finalmente el desarrollo del cuento motor. Y ahí también se me ocurre que podría ser un proyecto en donde van a implementar precisamente el espacio de cuentos con materiales para representar los cuentos, ¿no? Que puede ser tranquilamente para teatro, que puede ser para los cuentos motores, ¿no? Entonces vamos a implementar y un proyecto y puedes utilizar los cuentos motores para esto, ¿no? O inclusive de repente también si implementas el teatro, porque también acordémonos que el teatro es el arte dramático que está dentro de lo que es la literatura infantil. Vamos a ver las características de los cuentos motores. El cuento motor debe realizarse en un grupo de niños no muy numeroso. El maestro debe haber leído el cuento con anterioridad, con el propósito de no entorpecer la dinámica de la clase, porque si se detiene mucho para leerlo, los niños pierden el ritmo de trabajo, como vimos en el caso de inicial. El material también debe estar preparado con anterioridad, al alcance de la mano de los niños, porque si lo que se necesita para el desarrollo de la sesión no se encuentra, y entonces haya que pensar en un material alternativo que pueda servir para el objetivo a desempeñar, ¿no? Entonces, de repente, acuérdense que no siempre depende de los niños, sobre todo cuando están en casa, porque cuando están en el aula, si no tienen un material, nosotros lo inventamos y algo les damos para que los niños no se sientan tristes, ¿no? O frustrados. Pero a veces en casa o no estuvo el papá, la mamá, se olvidaron, no compraron, no hicieron y no le hicieron el material y el niño se puede sentir frustrado. ¿Qué otra alternativa podría tener, no? El maestro debe de integrarse y formar parte del cuento motor, para así motivar al alumno y guiarlo hacia una práctica participativa en todos los aspectos de este modo. De este modo se pretende el fomento de la integración entre todo el grupo o clase, evitando desigualdades, discriminaciones e injusticias. Debe realizarse en un espacio amplio, sin obstáculos y predispuesto a ser utilizado con todos aquellos materiales que sean necesarios para realizar la sesión.
La duración de los cuentos motores no debe ser muy extensa, de 10 minutos a 15 minutos en los niños más pequeños de primero a tercer grado y de 20 a 40 minutos en niños más grandes de cuarto a sexto. El maestro observará al grupo en todo momento y si éste se muestra muy cansado, hará más hincapié en la parte del cuento hablado más que en la parte motora o física. Además, destacará algún aspecto o contenido concreto del cuento motor que haga reflexionar al alumno o a la alumna mientras descansa físicamente. Al igual que toda sesión práctica, el cuento tiene una estructura, es decir, tiene una primera parte de calentamiento, donde las exigencias motoras son mínimas. Segunda parte, el desarrollo, donde se intentará alcanzar el límite de sus posibilidades y limitaciones. Y finalmente una parte que da vuelta a la calma, donde volveremos, como al principio, a exigir en el niño lo mínimo físicamente para relajarse y volver en un seguimiento, con el seguimiento de las demás clases, ¿no? Entonces es una parte introductoria donde el niño se va a preparar físicamente para los ejercicios. Entonces unos ejercicios de calentamiento, la parte que puede ser la parte introductoria del cuento, donde se van presentando los personajes, cuando ya el nudo o el conflicto es la parte donde de repente los niños van a ejercer más movimientos, más representaciones, y la parte ya del desenlace, que sea nuevamente la parte de la calma, ¿no? Donde los niños van a estar más calmados, sus movimientos más calmados, y vamos a llegar a esa tranquilidad, porque nosotros sabemos que en las actividades físicas tenemos que lograr el que el niño pueda hacer estos ejercicios para volver de respiración, sobre todo si es que los movimientos lo han agitado mucho. Al finalizar el cuento es aconsejable realizar una mini asamblea. ¿Qué quiere decir? Hablar y reflexionar sobre los personajes del cuento, sus sentimientos, a la hora de realizar la tarea o lo que sentía respecto a sus personajes, cómo se sintió de repente en esta actividad. Y que te diga, ¿no? De repente, ¡ay, excelente! Esta actividad me gustó, deberíamos hacer más clases así, sobre todo en este tiempo virtual. De repente los niños te dicen implementar más actividades de ese tipo, ¿no? Entonces, podríamos imaginar y pensar en qué otras áreas podríamos implementar esta especie de cuentos motores o clases motoras, ya de repente, ya no solamente cuentos, ¿no? Y cuando hables de la germinación, cuando hables de los animales, podrías incluir actividades motrices o motoras que los niños puedan representar y harías que estos conocimientos queden mucho más interiorizados en ellos porque los están poniendo en práctica, ¿no? Esto es cuestión de creatividad, chicos. Si nuestro grupo es kinestésico en su mayoría, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Porque la idea es de que nuestros niños aprendan, ¿no? Que ninguno se quede atrás y que todos tengan las mismas posibilidades. Definitivamente, no todos son muy habilidosos de manera motriz, pero también hay que ayudarlos a que desarrollen esas competencias, ¿no? Sin criticarlos y que ellos se sientan felices realizando sus movimientos, ¿no? A ver, las canciones motrices, según Codec Caveda, Martín Moreno y Viciana, 2002, cada canción tiene el objetivo de favorecer fundamentalmente la mejora de la habilidad para la que ha sido construida, lo cual no quiere decir que en el desarrollo de esa canción no se estén trabajando otras habilidades. De esta forma se puede observar cómo a través de las canciones motrices se trabajan aspectos motrices y habilidades motrices de una forma lúdica, motivadora para los alumnos, ¿no? Y hay canciones motrices que están diseñadas justamente para eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros como adultos grandes, de repente los más antiguitos, ¿no? De repente los más jovencitos no, pero yo no sé si ustedes se acuerdan de la CRG, había otra canción antigua del Meneíto, y no me acuerdo, que no son infantiles, pero es más o menos la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, la CRG tenía sus movimientos, y que hacía así, que no sé qué, que no sé cuánto, y estos bailes en cuadra, ¿no? Donde todos bailaban el mismo baile. Hay un video de una clase china también, la mayonesa, el baile del gorila, exacto. Todos conocen esas canciones, todos conocen ese baile. Por ejemplo, Soy una tetera, ¿no? Después el chuchuá, ¿no? La Macarena, exacto.
¿no? Las de Nubeluz, ya se conocen las coreografías, entonces que tú cantas la canción y los niños van a ejecutar los movimientos y todos lo van a hacer, ¿no? Inclusive, y ahí se van ayudando. Esas canciones motrices, ahora podríamos hacer que nuestras canciones infantiles, las canciones que tenemos para los niños, tengan movimientos, entonces como coreografías, y los niños se las aprendan. Entonces, eso lo haría una canción motriz, ¿no? Porque de repente, pues, no le vas a poner la Macarena al niño, ni la mayonesa, el meneíto que es más antiguo, ¿no? Porque a veces las letras no dicen exactamente nada, ¿no? Son muy rítmicas, son graciosas, pero recordemos que estamos tratando con niños y los niños si tú se lo estás enseñando es porque es educativo y no necesariamente lo va a hacer, ¿no? Entonces, tenemos que mirar, leer bien las letras, interpretar bien lo que dicen, para que no creemos conflictos o dudas en los niños, ¿no? Recordemos que somos educadores. Entonces, ver bien la letra de la canción que vamos a incluir, ¿no? Canciones de Nubelú, por ejemplo, de Yola Polastri, que son más antiguas, pero tiene bastantes canciones que son muy motrices, donde se pueden hacer los movimientos, por ejemplo, el de la ranita, ¿no? Que saltaba de un sitio al otro, que no tenía amiguitos, el ranchito, exacto, ¿no? Entonces, donde el hola don Pepito, el telefonito, después en el carro de papá, hay varias canciones, la turuleca, claro, la gallina turuleca, esas canciones son canciones motrices, ¿no? Canciones que los niños pueden aprender los movimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a aprender? De nosotros. Nosotros vamos cantando, por ejemplo, la gallina turuleca, vas marchando, ¿no? La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres, ¿no? Y entonces y vas marchando otra vez, porque la idea es que se muevan, ¿no? La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis, y así. Y dices, ¿dónde está esa gallinita? Dejen a la pobrecita, déjenla que ponga 10, ¿no? Entonces tú vas creando movimientos o idea de movimientos, observando cómo se mueven sus niños y ir incrementando esos movimientos de ellos también y hacer algo bonito. Entonces, cada vez que canten la canción, ya saben qué movimientos pueden ir ejecutando. El baile del sapito, exacto, exacto, ¿no? Cosas que sean para los niños. Entonces, a ver, la canción motriz es un método importante para trabajar en el aula, se puede trabajar diversos contenidos englobados en el área de educación física, bien por separado o bien trabajados varios a la vez, ¿no? O sea, puede ser un grupito o individualmente o varios niños. Al igual que en los cuentos motores, este tipo de canciones ofrece trabajar las capacidades y habilidades de los niños de una manera lúdica, ¿no? Y esa es justamente la riqueza que tienen estas estrategias de trabajo, de aprendizaje, de enseñanza. En las canciones, según Conde Cabedas, Martín Moreno y Viciana, 2002, se trabajan habilidades motrices que han sido seleccionadas para el desarrollo corporal del niño, como puede ser esquema corporal, la actividad tónico-postural equilibrada, la respiración, la relajación, la espacialidad, la temporalidad o la coordinación. O sea, no es moverse por moverse, sino que queremos observar, sobre todo en este tiempo que no tenemos el contacto con los niños, quiero observar cómo va su desarrollo, su esquema corporal o su coordinación motora gruesa. ¿Tiene equilibrio o no tiene equilibrio? Entonces puedes incluir juegos en los que camine saltando en un pie, saltando en el otro, que camine en línea recta poniendo un pie adelante, porque aún así los niños, o que pongan una cinta en el piso y que vayan caminando de esa manera. Por ejemplo, el cuento de los indiecitos, entonces los indios caminaron por un puente de palo, ¿no? De un tronco de un árbol, y los ves, ¿no? Y puedes pedir que filmen esa parte y te vas a dar cuenta si los niños están logrando un equilibrio o no, que no va a ser si es que no están en movimiento. Eso estimula la capacidad de equilibrio, claro, Keila, justamente eso. Entonces, lo que yo quiero es
ver evidencias, ¿no? Cómo están haciendo nuestros niños, ¿no? Entonces, planificar, ¿no? Mis canciones, mis cuentos tienen que tener esta planificación donde yo tome en cuenta esto, ¿no? El esquema corporal, actividad tónico, postural equilibradora, o sea, el equilibrio, la respiración, de repente donde tú puedes hacer técnicas de respiración, la relajación, cómo se pueden relajar los niños, la espacialidad, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no? Y la temporabilidad. Inclusive, en la temporabilidad puedes hacer rápido, lento, la frecuencia también puedes trabajar fuerte, ¿no? Bajo, si hablo de una canción, ¡ah! ¿No? Entonces, que los niños puedan identificar y discernir, ¿no? Y la coordinación. Ahora, objetivos del cuento motor y las canciones motrices. Los objetivos está desarrollar su conducta cognitiva, afectiva, social y motora, desarrollar las habilidades y las destrezas básicas motoras, desarrollar las cualidades físicas básicas, o sea, la fuerza, la resistencia, velocidad y elasticidad. Desarrollar en el niño la capacidad de socializadora, desarrollar la capacidad creativa y de imaginación del niño, haciéndole interpretar corporalmente lo que se está verbalizando, potenciando y construyendo sus capacidades cognitivas. Relacionar e integrar la educación física con las diversas áreas tales como el arte, la cultura, comunicación, música e inglés. Desarrollar las emociones y los sentimientos, en definitiva, el desarrollo de la expresión corporal. Y mientras estoy hablando con ustedes se me ocurría que podría ser inclusive, es un cuento y darle una porción del cuento a cada niño dependiendo de la cantidad de niños que tengas en el aula, que ellos puedan interpretar, ¿no? Que ellos puedan interpretar para que, y que graben un video donde ellos en la clase vuelvan a escuchar el cuento y vayan poniendo justamente esas pequeñas partecitas de lo que, perdón, un ratito, de lo que ellos están necesitando, ¿no? De lo que ellos están necesitando de repente en ese, ¿no? Entonces, lo que la historia está requiriendo, perdón. Entonces tú estás hablando y entonces salieron las aves y que puedan compartir su video aquellos que están haciendo como que fueran aves, ¿no? Y los peces del mar y que estén haciendo lo que estén haciendo como peces del mar. Entonces, ese cuento se va a convertir en algo mucho más significativo porque va a ser un trabajo del equipo, ¿no? Va a ser un trabajo del aula, como un proyecto, y puede quedar ahí como una evidencia de lo que los niños han trabajado y de repente compartirles ese video ya con todas las actuaciones de todos a cada uno para que ellos lo recuerden y lo puedan poner en práctica, practiquen los movimientos que hicieron otros niños, ¿no? Entonces, como les digo, la creatividad es el límite, ¿no? De todas las posibilidades que tiene este tipo de trabajo con los niños. Ahora, acá tenemos una actividad grupal. Dice, investiga sobre los cuentos motores y puedes revisar esta página. Esta página la tienen ustedes ahí también en la plataforma y les voy a compartir de qué se trata para que la puedan ver. Es esta de acá. La anotan, Diarim, y acá tienen cuentos diferentes, ¿no? Acá tienen el cuento del rolero dormilón, un viaje en coche, los animales de la granja, un día en la feria, el niño que no sabía comer, ¿no? Entonces tienen acá 5 cuentos motores que ustedes pueden utilizar. Y voy a compartirles otra vez acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que van a hacer? Van a representar un cuento motor en la videoconferencia de la próxima clase. ¿Qué quiere decir? Cualquiera de estos cuentos o de repente el de su preferencia, que no dure mucho, para que en la próxima semana lo presenten en la clase. Esa va a ser la tarea grupal como un proyecto. Yo estoy pensando que para la próxima semana va a ser muy pronto y de repente no les va a dar mucho tiempo. Entonces, lo que yo propongo, no para la próxima semana, sino para la siguiente. Déjenme un ratito, por acá tengo mi calendario grande.
hoy día estamos 17. La próxima sería 24. Yo les propongo que sea ya para el 7 de junio. Para el 7 de junio lo voy a poner en la plataforma, pero ustedes me van a representar un cuento motor que ya lo tengan grabado, grábense. Entonces, organícense en los grupos. Para el 7 de junio lo subimos a la plataforma y podemos ver el trabajo de cada grupo. Y tomen en cuenta esto, el cuento tiene que tener una presentación, tiene que tener coherencia los movimientos con lo que se está narrando, la secuencia, el orden de la historia y creatividad, ¿no? ¿Qué cosas ustedes han implementado? Porque como ustedes no están juntos, igual van a tener que buscar los recursos que tengan en su casa, ¿no? Entonces, para poder representar este cuento. Esa es nuestra tarea como un proyecto, por favor, ¿ya? Ahora, dentro de nuestro trabajo en el aula, vamos a compartir el aula virtual y tenemos esto. Ustedes ahí tienen los videos. La tarea grupal, la de ahora. No, esto de acá no es. A ver, permítanme un ratito. No, es esto de acá. Les voy a cambiar de actividad porque esto es para moverla. A ver, esta lectura de aquí. Esta lectura, cuentos motores como estrategia pedagógica, que nos va a ayudar a apropiarnos mucho más todavía de la teoría de los cuentos motores. Está muy bien explicado. A ver, Natalia, allá, un momentito, déjenme terminar de explicarles. Ya, esto de acá, sí, lo voy a modificar. Esto estaba acá en el foro y más bien lo del foro lo dejamos deshabilitado. Déjenme un ratito que les voy a modificar para no confundirlos. Ya está. Ay. Yo había visto esto, por eso es que esta actividad, lo de la lectura 1, y vamos a hacer un organizador. No es muy complicada. Esta lectura 1 que está aquí es esta. Ah, no, esta no es. Permítanme, yo la tengo acá. La voy a abrir ahorita. Ya, acá está. Esta es. Ahorita se las comparto. Esta lectura, que es los cuentos motores como herramienta pedagógica para la educación infantil y primaria, ¿no? Y acá tienen, bueno, es el informe de una investigación y habla sobre justamente los cuentos motores, ¿no? Entonces, esto va a consolidar mucho mejor todavía lo que esta sesión nos ha compartido y el cuento motor que ustedes van a interpretar hasta el desarrollo de un cuento, ¿no? Las partes, ¿no? Casos prácticos de cuentos motores, y acá les explica qué cosas se van desarrollando, qué habilidades motrices se van desarrollando de acuerdo a la historia que se está narrando aquí, ¿no? Acá tienen todo eso. Y conclusiones. Ahora, en cuanto al cuento motriz que ustedes van a hacer, recuerden que es un proyecto, no va a ser para esta semana, tampoco para la siguiente, porque no, es para el 7 de junio, ¿ya? Es para el 7 de junio, porque la otra sería que sea en 31, puede ser, sí, no, va a ser en realidad dentro de 3 semanas, porque el 31 de mayo sería de acá a 2 semanas, y va a ser el 7 de junio. ¿Ya? Entonces, eso se los voy a poner en la plataforma y más bien esta lectura número 1 que les digo que está en la plataforma, lo que van a hacer es leerla y van a hacer un organizador. ¿Ya? No es una lectura pesada, va a complementar lo que hemos hecho en nuestra sesión, más bien el foro lo deshabilito y esta es la tarea que vamos a trabajar y la otra queda pendiente para el 7 de junio, ¿no? 7 de junio les dije, o sea, de la bandera. Sí, 7 de junio, ¿ya? Entonces, sería interesante, como para el 7 de junio, de repente el sueño de San Martín lo cuentan.
Bueno, ya les dejo a ustedes para su creatividad. Entonces, había dos manitos levantadas. A ver, ¿de quiénes eran? A ver, Natalia, dime. Profesora, buenas noches. Buenas Usted nos noches. dejó una página para ver cuentos. ¿Puedo utilizar otro link para otro cuento? Claro, por eso les decía, esa es como les digo, tienen ese recurso, el que se les ha mostrado, que es interesante que lo vean también, pero la historia o el cuento que ustedes quieran contar va a depender de que sea un cuento que a ustedes les guste, ¿no? Porque tiene que ser algo que nos guste, nos parezca interesante para poder desarrollar precisamente nuestra creatividad. ¿Ya? Puede ser, por eso les decía, y como es el 7 de junio, de repente la historia que siempre nos cuentan del sueño de San Martín o de la creación de la bandera, todo está dentro de la creatividad de cada uno de ustedes, ¿no? De repente eso les sirve también para la escuela o no sé. Bueno, yo lo único que les pido es que consideren las rúbricas señaladas, que lo tomen en cuenta para el desarrollo de su cuento motor. Entonces les dejo la lectura número 1 que está ahí en la plaza, le iba a decir, en el aula virtual, ¿no? Que es la que les mostré, y de esa vamos a hacer un organizador de las ideas principales. Dese cuenta que el modelo del cuento motor que nos enseña nos va diciendo las habilidades motrices y algunas otras que no son solamente motrices, que se van desarrollando en esos pequeños espacios del cuento motor, que nos dan evidencia de que justamente el cuento se constituye en un recurso para poder desarrollar esas habilidades y destrezas, competencias o capacidades de nuestros estudiantes en las diferentes áreas del aprendizaje, ¿no? Pero sobre todo, al ser motriz, va siempre a redundar más en la parte motora gruesa y motora fina. Entonces, los organizo por grupos. ¿Me ayudan con sus números de grupo, por favor? Mis disculpe, ¿hasta qué hora tenemos tiempo? A ver, déjame ver qué hora es. Son 8:35. Hasta las 10, pero no vamos a tener tiempo de exponerlo, al menos que seamos muy breves, 3 minutos. Una sola persona por grupo designen y compartimos, porque si es un organizador o un mapa mental, no PowerPoint. El PowerPoint demora mucho tiempo, porque hay mucha palabra. Seamos precisos y lo podemos compartir. Compartiríamos a partir de las 10. En media hora sí lo podríamos hacer. 3 minutos por grupo como máximo. Y vamos a tener que ser muy exigentes con el tiempo. Y todos ustedes me van a ayudar. Pongan sus cronómetros y ahí vemos para poder participar todos. Esta vez uno por grupo. La próxima semana, si el tiempo nos es así también apretado, va a ser otra persona del grupo. La idea es que todos tengan las mismas oportunidades, no sean siempre los mismos los que exponen. ¿Ya? Entonces, mientras más rápido nos organizamos, más rápido vamos a empezar nuestro trabajo. Hasta las 10 vamos a tener para hacerlo, y a partir de las 10 ya nos vamos a exponer así con esas características como he mencionado. Entonces, por favor, ¿me ayudan? No, el foro no se va a realizar. Mientras ustedes están haciendo su trabajo grupal, lo voy a modificar la actividad. Y más bien voy a abrir el enlace donde ustedes van a subir este trabajo que están haciendo ahora. ¿Ya? Entonces voy armando los grupos. Voy a mandar a los grupos a los que ya estén organizados, y después entrarán los que no han podido poner sus nombres para que puedan ir avanzando, ¿ya? A ver, grupo 1, ya hay personas que han puesto su grupo.
Vamos poniendo nuestros números de grupo, por favor, aquellos que ya acaban de ingresar. Disculpe, buenas noches, soy Alex. Buenas noches. Hola, Alex. Sí, vamos a Disculpe, empezar nuestro trabajo grupal. Dime, Alex. disculpe, vamos, creo que fue el punto número 1, ¿verdad? La lectura número 1. Ah, ¿verdad? Lectura número 1. El 1, ¿verdad? El 1. Sí. Ok, No es el cuento, es la lectura, no te vayas a confundir. No, así como dice ahí, cuento motor, no sé si se lo ha leído. Como Pero título dice dice así. antes de cuentos motor, dice lectura número 1. No es un cuento, sino es una lectura. Ya, Sí, si nada no, más no, como dice el título, cuento ya, no motor. te preocupes, hijo. A ver, vamos a seguir armando los grupos. Tampoco. Me disculpas, me he olvidado mi grupo. Dime. Mi grupo también se ha olvidado. No sé qué grupo somos. Mi grupo y yo nos hemos olvidado. No sé qué grupo somos. A Estamos ver, borrando por ahí. déjame revisar, no hay problema. Me Con tantos disculpa, Miss. grupos que deben de tener, yo me imagino que sí, pero Sí, sí. apúntenlo, chicos. Sí, ahora lo voy a apuntar, Miss. Acá mi padre lo voy a apuntar. Ya, ustedes son justo el grupo 1. Harold Boss, el grupo 1. Sí, estamos. Listo, Miss. Bueno. Ya. Y a cualquiera nos puede ocurrir. A ver, grupo 6. Buenas noches, mis. Yo también soy Hola. grupo 1, ¿verdad? ¿Qué tal, Si mis? estás con, sí, si estás con tu compañero Harold, sí. A ver, Con Rafa, sí, González. con Rafael. Ujú. Disculpe, Pero ¿hasta estás qué hora con tenemos? hasta las 10. A ver, Ya, Carmen, ¿tú estás Sí, con estoy con Harold? Rafael, con Rafael, Allá. con Rafael. Rafael, déjame 4 recordar creo que dónde. somos, ¿no? A ver, déjame ver. O 1. Sí, 4. 4, con Rafael Ya, Guerrero, dígame. sí. Sí. Ya está yendo al grupo 1. Y ahorita sí voy a ir mandando a los grupos y de ahí ya poco a poco vamos a completar con los que están faltando, ¿ya? Y ahí los voy a ir ingresando. Ya estoy mandando a los grupos, a la mayoría que ya puso su nombre. Acá les voy a ir enviando al grupo a los que están aquí. Disculpe, yo me había equivocado, había puesto grupo 1 y era grupo 4. Allá. ¿Y ahorita ya te asigné? Sí, mira, si te sale la invitación al 4, no entres. Ya, sí, le he puesto ahora no. Igual yo Ya, mi Guerrero también. Le he puesto Rafael, le he puesto 4 ahorita. ya. Entonces ahorita vamos a... Pero ya te había asignado, creo. A ver, me Sí, voy a sí, fijar. Si no... Y te había puesto el 1. sí, mis alumnos. Ahora. A ver. Amparo, el grupo 1. Aquí me he mandado acá. A Mari Carmen y a... No la puedo mover. Dice grupo 1, pero no puedo moverla. A ver acá, Mariela. Voy a ver si se abre otra vez. En el grupo 2 hay varios del grupo 1. En el grupo 2 hay varios del grupo 1. Y ahí vamos a ver, ¿ya? Voy a terminar con los que estaban por asignar.
Justin. Miss, sale grupo 5. Ya, por alguna razón ha sido de repente. Voy a revisar, porque hay chicos que no han entrado en sus grupos y acá he visto que están en otros. Un ratito, ahorita voy a ver. Ya. A ver. Amparo sale que no ha entrado a su grupo. Voy a revisar. Acá está grupo 1. A ver, estás en el grupo 5. Dice. Profesora, buenas noches. Hola, dime. Profesora, puse ir en grupo 1, pero las personas que estaban en grupo 1 eran en grupo 2. Sí, No, se han mandó al grupo 2, equivocado. Miss. Ajá. Sí, A mí me sacó Miss del grupo 1, me mandó al grupo 2. Tengo que salirme. es porque me han puesto los números. Yo les he mandado el número que me han puesto. Fíjense, por favor, bien sus números. Pongan sus números para que no haya este tipo de confusiones. Porque estamos perdiendo el tiempo aquí, ¿ah? Les va a quedar menos tiempo. Justo estoy revisando todos los grupos a ver si están bien. Ya del 9, 8, 7 están bien. El 6 también están. El 5 ya están los del 5. El 4, al parecer, están bien. Vamos a ver el 3. En el 3 está, solo dice 3. Aquí, por ejemplo, Ruth, que es del grupo 1, no la puedo... Ah, ya, voy a intentar mandarlo ahorita. A ver... Harold Bosa ya está en su grupo. Ruth está para que acepte. Amparo Asensio 1. Leslie Vilches, ¿te acuerdas de qué grupo eres, hija? 1. Eres grupo 1. Ya, parece que ahora sí están todos dentro de sus grupos. Si no es tu grupo, me avisas. No entres y me avisas. Profesora, buena, ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Profesora, le había enviado un mensaje, no sé si usted me puede dar un permiso porque tengo una reunión en mi trabajo y me han programado si yo pudiera retirarme porque como tengo una reunión. Ya, está bien, pero ¿cómo vas a hacer con tu trabajo? ¿Enviarás tú? Tú harás Sí, tu, en mi ya, no hay caso ya problema. haría mi organizador con el PDF que usted ha enviado y yo se lo envío. Ya, ya está ¿Para cuándo bien. lo envío, profesora? Vas a tener hasta el domingo. Yo les voy a dejar hasta el domingo habilitado. Ya. Ok, Miss. Muchas gracias. Ya que te vaya Igualmente. bien. Ya no hay Igualmente, Miss. problema. Gracias.